Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Personajes con mayúscula. Hoy cumplimos nuestro 10º programa aquí en Onda Fuerteventura y en Mírame Televisión. Un espacio donde intentamos descubrir la parte más íntima y más humana de nuestros invitados. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy, en el día que cumplimos el 10º programa, es Blas Acosta Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura, que ha aceptado la invitación para conmemorar estos 10 primeros programas de protagonistas o personajes con mayúsculas. Blas, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Blas Acosta nace en Tarajalejo en 1969. Así es. Nace además en una finca donde sus padres... Nazco en Tici-Jorey, estuvimos allí hasta los 15 años, así aproximadamente, hasta que luego fuimos a vivir a Morrojables, sí, en el año 85. ¿Cómo era aquella época? Bueno, la Fuerteventura de la pobreza y de la carencia, ¿no? Fundamentalmente, básicamente, pues, de la agricultura que se trabajaba, sobre todo en el municipio de Tuineje, que era muy fuerte, muy potente. Pero bueno, era una época muy bonita, creo que había... obviamente mucha más alegría que la que hay hoy, o sea, había más necesidades desde luego, pero era yo creo que la Fuerteventura que es la que se ha abierto luego para la que conocemos hoy, ¿no? La que tiene un potencial económico importante en Canarias, dentro de las 3 o 4 islas más importantes económicamente hablando en Canarias. Tici-Jorey, un valle cerca de Tarajalejo, sus padres eran medianeros, en este caso de Sebastián Mayor. Comentaba en una época, pues de miseria y de hambre y de sed, incluso en aquella época. ¿Cómo se desarrollaba el día a día Bueno, de la pues familia? Nosotros la verdad que mi abuelo era el encargado de la finca y vivían también con el resto de medianeros que vivían en la misma. La verdad es que siempre hubo muy buen trato con el propietario de la misma y prácticamente siempre se han tratado como familia, ¿no? Pero bueno, íbamos al colegio como... a Gran Tarajal, en este caso concretamente, con la guagua que existía. Pero empezó en el colegio de Tarajalejo. No, yo empecé directamente en Gran Tarajal. Sus hermanos, alguno pasó por allí, ¿no? Mis hermanos son más pequeños que yo, pero yo tenía la opción de ir a Tarajalejo a Pueblo o de ir a Gran Tarajal en el García Blaiser, en Tarajal concretamente, sí. Blas Acosta y Andrea Cabrera, ¿tuvieron 6 hijos? 6 somos, sí. Sí, bueno, era lo normal antes, ¿no? Tener una familia numerosa, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, como ya le digo, mi padre, después de terminar la zafra, pues muchas veces trabajaba como taxista, como chofer de camión, ¿no? O incluso como albañil, ¿no? Pero era lo que existía y lo que afortunadamente pues nos ha sacado a todos adelante, ¿no? Soraya, Ángeles, Jessica, Miguel y Davinia, y usted el mayor. Exacto. ¿Y qué recuerda de aquella época? Bueno, me recuerdo mucho cuando el Hotel Maxorata, ¿no? Sobre todo que había muchos turistas en el Hotel Maxorata en Tarajalejo y sobre todo que venían pues, caminando y buscando por ahí. Y cuando interactuaban, ¿no? Sobre todo con pues, la gente que estaba trabajando en la agricultura. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que éramos muy felices todos, ¿no? Los que vivíamos allí, prácticamente las familias que vivían allí, que eran unas 7 familias, y que teníamos, pues, como todos, ¿no? Muchos mayores nuestros, primos o tíos, incluso mayores que se estaban empezando a aventurar en la industria turística. Muchos se fueron a Ibiza a trabajar, muchos vinieron a Corralejo a trabajar en lo que hoy son el Ribu, ¿no? El Tres Islas, el Oliva Beach, muchos de ellos, y muchos también fueron a Morro, a Casa Atlántica y a lo que era el Robinson en aquel entonces, y eso, pues bueno, cada vez nos hizo ir abandonando la agricultura e integrándonos en la actividad turística, como básicamente muchas familias del sur, ¿no? Termina sus estudios en Gran Tarajal, se viene a FP y está ingresado, por decirlo de alguna manera, en la residencia escolar. Sí, en la escuela hogar, en la escuela hogar de Puerto Rosario, sí. Primero en esta que está aquí arriba, al lado de la Policía Nacional, justo la que está enfrente, era toda la gente del sur que veníamos y no tenían sus familias recursos para poder
bueno, pues estar y tener, pues la formación tampoco existía donde poder estudiar en aquel entonces en el sur, sino FP1, que luego lo que hoy se han convertido. ¿Qué tal? Vinimos aquí, estuve ahí y luego prácticamente 3 meses estuve en la Escuela Hogar, lo que es hoy el Patronato de Turismo, la salida del muelle, cuando se inauguró eso como Escuela Hogar, hasta que terminé y luego ya me fui al servicio militar, sí. Por ser de una familia humilde, del sector primario, el venir y estar toda la semana en Puerto del Rosario sin contacto con sus padres, con su familia, desde la perspectiva ahora de presidente del Cabildo Insular, ¿le hace ver la realidad de otra manera, de lo que han sufrido, lo que significa el ser agricultor, lo que significa ser estudiante y salir fuera de su domicilio? Sí, obviamente lo sé, ¿no? Y ante los retos que me plantean y que tengo planteado como presidente del Cabildo, sé los sectores, obviamente, lo que se debe de ayudar, y sobre todo a la familia, con lo que les cuesta. Sé que costó muchísimo a muchas familias en aquel entonces. Yo tuve suerte, mi familia me apoyó hasta donde pude, y luego ya los fines de semana, como bien dice, pues iba de vuelta a Morrojable y trabajaba en el bar de mis padres, o si no, en los últimos años ya trabajé de todo, de pinche, de cocina, de camarero, para poder pagar el resto de estudios como muchos majoreros, ¿no? O sea, por tanto, el no tener esa facilidad o facilidades económicas que tenían otras familias, pues te curte y sabes que las decisiones que tienes que tomar, sobre todo creo que lo hemos implantado en estos primeros meses, de ayudar a los más necesitados, porque otras cosas son los que peor lo están pasando, ¿no? Pasan de los tomateros a una localidad que ya se estaba despertando turísticamente. ¿Ese cambio se notó en la vida de su familia? Sí, absolutamente. Me acuerdo incluso yo de veranos, antes de mis padres irse a vivir definitivamente al Morro y mis hermanos, iba yo y mis primos a trabajar en ese bar que se habían comprado mi tío, que a propósito falleció hace poco, que para descanse, con mi padre conjuntamente, y trabajábamos pues todos los meses de verano, todas las vacaciones de Navidad, y de estar pues bueno en situaciones de habitacionales no adecuadas a, bueno, o sea, no todo, a tener, pues, comprarse su propia casa, su propio coche, pues tener la posibilidad económica de sacar su familia adelante. Absolutamente, un cambio, un giro de 180 grados absolutamente a la vida, ¿no? El Rayos del Sol, que así se llamaba el bar de su padre, marcó entonces la vida de la familia. Sí, era Acosta Cabrera. Así es, sí. Él marcó la vida de la familia Acosta Cabrera, entre otras cosas porque la construcción en aquel entonces en Morrojable era un bar de obreros, un restaurante, me acuerdo que tenía solamente 6 mesas, o sea que para que nos hagamos una idea, y mi madre daba de comer mi madre y mis tías, que hacía pues las comidas para los menús diarios, pues entre 300 a 350 menús diarios cuando estaba en esos años 80 y pico, 85, hasta que vino aquella crisis del año 89, que bueno, que hasta el 90, 92, pues realmente se volvió a pasar mal, pero ya de ahí despegó otra vez nuevamente lo que es Morrojable desde el punto de vista económico, ¿no? Cada vez que lo oigo hablar de sus padres, de Blas y Andrea, se le iluminan los ojos. Hombre, claro. Yo creo que a cualquier hijo, ¿no? Yo creo que cualquier hijo tiene que agradecer el esfuerzo que han hecho sus padres, ¿no? En cualquier caso, la realidad es esa, y bueno, y te marca como carácter eso, ¿no? Un carácter luchador, un carácter que no es conformista, y desde luego para mí no tengo más que halagos, ¿no? Como tendría cualquier hijo para sus padres, pero en este caso la realidad es la que es, no es así. Vamos a ver un vídeo, si le parece. Muy bien. Hola, me llamo Andrea y soy la madre de Blas. Hola, soy Blas, el padre de Blas. Pues muy buen niño, muy juguetón y siempre muy estudioso, muy trabajador, y siempre siguió igual, y muy anheloso por la vida. Blas era un niño que le gustaba mucho jugar con los primos y eso, pero siempre fue muy obediente y muy trabajador. Y nos ayudaba cuando trabajaba en los tomateros, cuando llegaba al colegio nos ayudaba. Y luego cuando nos pasemos a Morrojable, siempre nos ayudaba en el bar, bastante que trabajó, hasta que fue al cuartel. Cuando vino del cuartel, estuvo trabajando en una oficina con un señor ahí, y luego puso su propia oficina y trabajó unos cuantos años, hasta que se metió en la dichosa política. Lo veo un hombre muy responsable, muy serio y muy buena persona. Muy bueno.
somos sus padres, pero muy buena persona, con todo el mundo. Yo de mayor lo veo una persona muy responsable y muy cariñoso con su familia y sus padres. Y siempre ha sido igual que es ahora, muy cariñoso y muy aquello con su familia. Y siempre ha sido una persona que siempre ha sido muy activo en su trabajo y sus cosas. Y él desde que tenía 18 años se fue a la mili, y cuando vino de la mili a los pocos días empezó a trabajar en una asesoría, estuvo trabajando en una asesoría ajena y después puso la de él y estuvo muchos años en la de, montó una empresa de construcción, estuvo unos cuantos años con la empresa de construcción y después se metió en la política y ahí está la política, es lo que le gustaba decir. Bueno, desearle lo mejor del mundo como siempre se lo deseaba y que Dios lo guíe por buen camino y que todo lo vaya saliendo bien, muy bien, muy bien. Y que lo quiero mucho. Un gran abrazo. Pues lo único que le quiero decir es que siga siempre tan aquello con su familia como es ahora y que Dios le dé suerte para conseguir lo que siempre ha querido ser. Bueno, lo vi emocionado, ¿no? Bueno, no me esperaba, yo esperaba otra entrevista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta es emocionante, sí. Cuando termina usted de estudiar también, hace grado social y luego posteriormente hace un año de turismo, si no me equivoco, y ADE posteriormente, administración de empresas. Así es, yo empecé a hacer el grado social, fue el único, comencé, el primero que aprobé, el único que no terminó la carrera, pero sí, así ha sido y finalmente con el tiempo acabé graduándome en ADE, sí. Empezó a trabajar con Andrés González Francés, Marón, como lo conocemos. Sí, Andrés González Francés, poeta. Poeta majorero del pueblo. Poeta majorero, otro ejemplo de superación. En Morro, nacido de Morrojable, además era policía nacional, estudiaba, sacó grado, en este caso grado social, con la UNED en su día, estudiando por la tarde fuera de lo que era su trabajo de policía nacional. Bueno, estaba destinado en Barcelona, creo que se lo sacó ahí. Y bueno, y cuando yo terminé, pues empecé a trabajar con él. Estuve trabajando aproximadamente un año, sí. Estuve trabajando entre la oficina de Puerto Rosario y la oficina que tenía en Morrojable. Luego, obviamente, los caminos, pues yo monté mi asesoría en el año 91 y hasta el 2008 creo que la tuve. Dos hijas, Lara y Paula. Sí es. ¿Ya qué edad tienen? Pues Lara tiene 21 y Paula tiene 14. ¿Están estudiando? Sí, Lara está estudiando Derecho y Administración de Empresas, una doble carrera, y Paula, bueno, todavía está en el colegio de Antigua, ¿no? Bueno, también, sus ojitos. Sí, esos son, yo creo que el mejor regalo que me ha dado la vida, son los hijos, desde luego, y nada, muy contento, sí. Vamos a ver otro documento gráfico. Hola. Bueno, antes que nada decirte que me estoy muriendo de la vergüenza por hacer esto, pero bueno, es lo que toca. Que nada, que te quiero mucho, que muchas gracias por todo lo que haces por mí y por Paula, que valoramos todo lo que haces por nosotras. Estoy orgullosa de dónde has llegado. Sabes que no me gusta nada la política y que ojalá no fueras político y no estuvieras metido en ese mundo, porque al final solo se quedan con la fachada tuya de que eres el presidente del Cabildo y no se esfuerza la gente en conocerte como eres tú como persona y mirar dentro de ti y dentro de tu interior, porque estoy segura que se sorprenderían. Nada, eres mi fuente de inspiración. Siempre que me preguntan que quién es mi ídolo, que a quién admiro, siempre digo que a mi padre, porque no habiendo tenido los recursos suficientes, mira dónde has llegado y siempre estás dispuesto a aprender y nada, que te quiero mucho y muchas gracias. Bueno, yo creo que Lara, bueno, se ha deshecho en elogios a su padre, pero ha lanzado un mensaje quizás que es el formato de este programa, conocer la parte íntima y humana de nuestros invitados, que a veces parece que la gente cree que detrás de un político, de un empresario
o de un policía solo ven esa fachada, no ven su parte interior? Bueno, honestamente me ha sorprendido porque además sabía que venía a grabar este programa y se ha callado, ¿no? O sea que por lo tanto yo creo que esa complicidad ya saldré de aquí luego y lo arreglaré, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí es verdad. Yo creo que he tenido suerte y con mis hijos la verdad es que ellos, o ellas en este caso, se implican mucho en poder también tener su futuro y bueno, lo que me toca a mí es como tiene que tocar cualquier padre, ¿no? Es decir, intentar ayudar en todo y en todo lo que no se pueda también intentarlo para salir adelante, ¿no? Sobre todo eso te forja carácter y bueno, y he tenido la suerte de que sean así de responsables, ¿no? ¿Cómo llega a la política? Bueno, pues yo me afilio aquí en Puerto del Rosario a Juventudes Socialistas en el año 87, estaba estudiando creo que el penúltimo año. ¿Con cuántos años? Con 17 años. Me afilia precisamente un compañero, un amigo que luego él ya también es compañero, es asesor y tiene su asesoría y nada tiene que ver con esto. Y luego ya cuando en Morrojable, cuando empiezo a trabajar en asesoría, precisamente Andrés González Francés también estaba afiliado al Partido Socialista y era prácticamente nada en Morro, en Pájara, en el municipio de Pájara, solo habían 31 afiliados. Y desde aquel entonces, el año 89, empezamos a movernos más activamente ya, una vez que ya había terminado y estábamos trabajando, y además coincidía con Andrés González Francés, que fue también incluso peleó muchísimo por ser el candidato del PSOE en el año 91, ¿no? Que luego finalmente fue Rafael Perdomo, que vino de coalición, en este caso en aquel entonces Asamblea Majorera y tal. Pero bueno, desde aquel entonces estamos activos en política, con mayor o menor intensidad, y ya es en el 2003 cuando ganamos las elecciones en Pájara, por primera vez, aunque yo fui consejero del Cabildo en las elecciones 99-93, estuve en ese mandato, fui consejero del Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, era muy joven en aquel entonces, pero con actividad de haber ganado un gobierno, pues en el año 2003 en Pájara, cuando hubo el cambio, después de 24 años que gobernaba Coalición Canaria en Pájara. ¿Soñó alguna vez con ser presidente de su isla, presidente del Cabildo? No, la verdad es que no era ese el objetivo inicial que tenía la política, en absoluto, era todo lo contrario. Pasar a la parte más activa de la política en Pájara fue una demanda de los vecinos, fundamentalmente de Morrojable, ¿no? En aquel entonces, cuando había muchas cosas que no les estaba gustando a los ciudadanos, pues un poco que te presentaras, que dieras este paso y fueras para estar en política, y luego a partir de ahí fui candidato en el 2004 al Senado por Fuerteventura. Recuerdo esa candidatura en la que fui el candidato que más votos sacó nunca del PSOE. Luego me presentaron y fue una decisión del secretario general en aquel entonces, de Juan Fernando López Aguilar. Madrid se tomó esa decisión, era Domingo Fuentes el que iba a repetir en aquel entonces, y fue Juan Fernando López el que decidió que Domingo Fuentes fuera al Parlamento de Canarias por la isla de Fuerteventura y que yo fuera candidato al Cabildo, y podía haber ganado en aquel entonces, en el 2007, ¿no? Si no quiero recordar sin esas campañas de última hora, pero bueno, en cualquier caso la realidad es que creo que llega en un buen momento la presidencia, porque también la experiencia y que se ha ido cogiendo durante todo este tiempo creo que puedo ayudar más a la isla ahora siendo presidente con esta formación que he tenido durante todos estos años, ¿no? ¿La política da más alegrías que sinsabores? ¿O? Yo creo que depende, pero en mi opinión, y creo que la propuesta y proyecto que creo que al final del mandato de la legislatura tendré más alegría que sinsabores. Es verdad que estamos viviendo una situación muy complicada en estos momentos, pero quitando este paréntesis de esta situación bastante complicada desde el punto de vista sanitario e incertidumbre económica, creo que se están dando los pasos adecuados para tener una administración que pueda pues dar mejor y mayor respuesta y más rápido. Pero sí es verdad que la influencia que se tiene desde el punto de vista político y el potencial político que tiene hoy la fuerza política que nos ha dado los ciudadanos al Partido Socialista en Canarias ha dado peso al presidente en el sentido de influir en el gobierno de Canarias realmente por primera vez con peso sólido en el ámbito normativo, en el ámbito económico. Las decisiones
que toma ese Consejo de Gobierno que preside un socialista, y creo que eso cuesta muchísimo más poder llegar a acuerdos con otros líderes socialistas también, que existen en otros cabildos en Canarias, que realmente con el propio gobierno, con el propio presidente. Pero eso en los próximos meses, semanas, se irá viendo ese esfuerzo, ¿no?, recompensado, que va a beneficiar desde luego, como no puede ser de otra manera, a la isla de Fuerteventura. Con todo el tiempo que conlleva ser presidente del Cabildo, con todas sus obligaciones políticas, ¿se le quita tiempo a la familia? Absolutamente. Todo el tiempo del mundo se le quita a la familia, por eso digo que el esfuerzo, y sobre todo de mi mujer, de mis hijas y tal, que le quitas todo el tiempo que le quita, y sobre todo lo expuesto que está, yo creo que a las críticas sin fundamento, sin sentido, es decir, la crítica política es razonable, la crítica privada también lo es, pero fundamentada sobre decisiones, no sobre opiniones, ¿no? Este país no puede tener 47 millones de epidemiólogos, no puede tener 47 millones de economistas, no puede tener 47 millones de opinadores de todo. Creo que al menos se debe de discriminar a la hora de meter a todo el mundo por igual. Yo creo que ese tiempo, yo creo que es lo más que sufre la familia, sufre la pareja, sufre tus hijas y tus padres, tu entorno, sufre más ese asunto, sobre todo los descalificativos y el San Benito, ¿no? Eso es lo que más tal. Pero en cualquier caso, eso ya, si estás en la actividad pública, sabes que es así, y que lamentablemente es así. Tú, mientras trabajes con una conciencia y una ética determinada, lo que tienes que hacer es no perder el tiempo en cosas que no van a aportar valor a la gestión que tienes. Y el compromiso que has adquirido voluntario y en este caso el respaldo que he obtenido no solo de mi partido, de la gente que me ha votado, sino de otros partidos políticos que también han firmado un acuerdo de gobierno, y no pierdo ni un segundo en este asunto, porque sé que al final, resolviendo y realizando los acuerdos que hemos firmado, va a mejorar y se va a notar que en la isla puede haber otra forma de gobernar, y otros gobernantes también que puedan estar a la altura, ¿no? ¿Echa de menos entonces esas reuniones con sus padres, sus hermanos, en familia, que me imagino que a lo mejor antes de llegar a la presidencia pues lo haría con más frecuencia? Lo echas absolutamente de menos, ¿no? Y sobre todo esa no notoriedad en la que pasaba más desapercibido, pero en cualquier caso es cierto que yo llevo 8 años también de vicepresidente, he estado con 2 presidentes distintos de la misma organización política, y cada uno con su forma de ser, y en ambos casos debo decir que todos intentaron hacerlo lo mejor posible para la isla de Fuerteventura, y ahora me toca a mí tirar de ese carro. Por eso he querido esa presidencia, ¿no? Y eso sí que, para poder vencer a 2 líderes o 2 potentes líderes políticos como han sido los 2 anteriores presidentes que he tenido, ha habido que echar muchísimas horas, y eso lo quitas de la familia, eso no cabe duda, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que todos han querido, y yo quería liderar ese proyecto, y eso, cuando he dicho que soy el 100% del responsable ahora, en el caso porque lidero un grupo de gobierno, que como cualquier grupo de trabajo hay sus más y sus menos, pero el objetivo siempre es el mismo, el acuerdo o pacto que hemos llegado, y el que le hemos dicho de mínimo a los ciudadanos que vamos a resolver, ¿no? Vamos a ver un nuevo documento. Blas, como buen hermano mayor, es sobreprotector con su familia, es un hombre capaz, es tenaz, un poco visionario, familiar, es discreto, es sencillo, un poquito mandón, como buen hermano mayor. Te quiero mucho, hermano, me alegro de que estés con nosotros. Mi hermano Blas es, ante todo y sobre todo, una persona muy optimista. Optimista con los pies en la tierra, pero optimista al fin y al cabo. Sabe ver la oportunidad, sabe pensarla antes que los demás, y sabe los pasos que tiene que hacer para conseguir las cosas. Siempre está bien tenerlo, y siempre está bien hablarle de tus planes de futuro, porque siempre te va a dar una buena perspectiva de ellos. La verdad que es una suerte tenerlo con nosotros. Blas es una persona que destaca fundamentalmente por su capacidad para planificar. Una persona trabajadora, una persona autoexigente, que cree en lo que hace, que ama
su trabajo. Una persona noble de sentimientos, una persona próspera, le gusta avanzar, siempre piensa en planes de futuro, medio, largo plazo. Una persona amante de los pequeños detalles, sencillo. Una persona a la que desde luego he de agradecer muchísimo y que nos encanta que forme parte de nuestra vida. Mi hermano Blas, en lo personal, para mí es sencillo. Por ejemplo, un día te llama y te dice: el otro día pasé por delante de tu casa y vi tu árbol y qué bonito está. Digo: ¿así te parece bonito? Dice: sí, qué bonito está. Dice: nada, es para eso, nada más, para decirte lo del árbol y que te quiero mucho. Por ejemplo, mi hermano Blas en lo personal es un hombre sencillo, cercano. También en su forma de ser es muy constante, muy tenaz, y él tiene una personalidad mucho más sencilla de lo que la gente pueda pensar de él. Pero claro está, si no conoces a la persona, es lógico que pienses que pues, te hagas una idea distinta, vaya. Pero él es así, sencillo, natural y muy constante, así está en donde está. Y nada, solo decirte, Blas, que te quiero mucho y adelante, a seguir siempre. Mi hermano Blas es una persona capaz, muy trabajadora, siempre está ahí cuando lo necesitas, hablar con él. En definitiva, el hermano mayor. Te quiero mucho, hermano. Bueno, la familia. Familia, sí. Cuando usted dice en sus rivales políticos que ha llegado a la política para aprovecharse, que solo le interesa el tema urbanístico, que el PIO quiere usted poner rayas por aquí y por allá, y cuando vemos pues que su propia familia hablan del aspecto humano e íntimo suyo, ¿qué piensa de todo eso? Hombre, yo lo que le estaba diciendo antes, es decir, yo a mis rivales políticos no los descalifico con suposiciones o con sanbenitos o con colgarle absolutamente nada. Mire, yo lo único que sí digo es que si me pongo a opinar de algo es porque he preguntado cuando no lo sé, tardo nada en preguntar a quien sabe más que yo. Eso yo creo que es lo que debemos de hacer todos. En segundo lugar, una vez que manejas ciencia, parece que asustas a quien quiere dirigir una tierra de estas características, con la complejidad que existe en esta tierra, pues si manejas y sabes y conoces de urbanismo y lo has sufrido y además lo has estudiado y además estás cualificado para ello, pues hablas con propiedad. Si además puedes hablar con propiedad en otras materias como económicas, porque además no solo eso, sino que he tenido mi propio despacho profesional, he tenido a más de 200 empresas a las cuales he asesorado durante todo este tiempo como trabajador autónomo, como otras cientos de asesorías que han existido y hay en la isla de Fuerteventura, pues hablas con propiedad. Yo lo que no podré es no hablar con propiedad de algo. Otra cosa es el descalificativo y la suposición que quieren dejar los demás. Yo creo que eso no es una herramienta. Mire, yo lo que hago sí que es verdad que lo hago, me gusta hacerlo con total rigurosidad, me gusta reunirme de gente que me aporte más que yo tenga que aportar, porque eso me hace hacer mucho mejor y poder tomar decisiones mucho más que benefician al resto. Y desde luego, si fuera por venir a la política para una riqueza personal desde el punto de vista económico, lo lamento, pero yo creo que se han equivocado, porque entre otras cosas lo que haces es perder capacidad económica e incluso oportunidades de volver a tu propio despacho, porque no hace falta ni oportunidades laborales, y volver a hacer y ganarte la vida. Yo no soy funcionario, con respeto que a aquellas personas que hayan querido estar por el funcionario. Como ya le he dicho, he sido un autónomo toda mi vida, y el día que no sea cargo público pues tendré que volver a mi despacho. Eso no lo hacen mis rivales políticos. Tienen la certeza, la seguridad de que pueden, ganen o pierden sus elecciones, vuelven a sus puestos de trabajo como funcionarios de la administración pública, y por lo tanto yo creo que en esa doble vertiente es donde utilizan ese descalificativo.
Mire, el plan insular ojalá salga ya de una vez, y en eso vamos a trabajar ya constantemente, con la constancia y para aprobarlo cuanto antes, sobre todo porque el plan insular significa inversión en esta isla, significa carreteras, significa hospitales, significa centros de salud, no tardar 8, 10, 12, 15 años y algunos no tener nunca las autorizaciones para ello. Eso es un planeamiento, eso lo sufrimos los ciudadanos, lo sufre la administración, lo sufren absolutamente todo en Canarias, desde el punto de vista de no tener una seguridad jurídica. Yo debo de decir que en todos estos años en política, y sobre todo en primera línea, no he aprobado, nunca he participado en la aprobación de ningún plan general, ni ningún plan parcial, ni tan siquiera una modificación para hacer una acera. Otra cosa distinta es que sepa hacerlo, pero aquellos que me descalifican como especulador son los que han estado antes que yo, y han estado muchísimo tiempo antes que yo, y sí que han participado de la aprobación de lo que usted ve hoy en Fuerteventura, guste o no guste. Yo, como Blas Acosta, nunca he participado ni en el PIO del año 99 o del 2000, ni en ningún otro planeamiento, ¿no? De su etapa de joven, de niño, de joven, de adolescente, me imagino que guarda todavía buena amistad con amigos suyos de esa época. Sí, hombre, sí. ¿Como quién, por ejemplo, si se puede saber? Pues depende en qué zona y... Bueno, dígame, por ejemplo, de Morro. Ah, bueno, Morro, no sé, Carlos, David, muchos, pero... ¿Se sigue viendo con ellos? Bueno, hace tiempo que no los vemos, pero la verdad es que es más por mi poco tiempo que no porque ellos no quieran, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos algún tostador pendiente de ir a comer ahí en Pinamar, pero no sé si ya le he dicho que no puede ser del vecino, la cabra, ¿no? Pero bueno, hay muchos más todavía, ¿no? O sea, muchísima gente de Morro, pero si me hablas de mi infancia, básicamente sí, ¿no? Si me viene a la mente, se me viene esa persona, ¿no? Bueno, vamos a ver un nuevo vídeo. Carlitos Aroche, ¿no? Le tengo muchísimo aprecio, es que nos conocemos desde muy chiquitito. El Morro, él es de Torrejalejo, pero lleva toda la vida en Morro, y yo lo conozco a él trabajando siempre ha sido una persona que se ha ido haciendo a él mismo. Desde pequeño ya tenía un sentido de la responsabilidad bastante grande, siempre ha terminado su trabajo y es terminar su trabajo e ir a ayudar a sus padres con un bar que tenían, dándoles de comer en aquel entonces había muchos obreros en Morro, haciendo hoteles y obras, y yo recuerdo de verlo trabajando en muchos sitios, ¿no? Recuerdo el bar que nos íbamos allí a tomar los quintillos, los amigos, y yo estaba siempre ahí, detrás de la barra del bar. Terminaba de la gestoría que tenía con Brito y ya iba a mediodía a darle de comer a esa gente en la barra, sirviendo comida, de muy joven. Siempre se ha formado, se ha hecho él a sí mismo. Entre Blas y yo siempre ha habido una gran complicidad, siempre yo creo que nosotros nos miramos y hablamos sin hablar, ¿no? Nos entendemos mucho porque hemos pasado muy buenos ratos juntos. El estar estudiando aquí en la residencia, en Puerto de Rosario, estudiamos todos también lo mismo, en administrativo, y luego él siguió, en la mili también nos dio por servir los dos en el ejército, en el mismo cuerpo, en la policía militar, coincidimos, lo que pasa es que él estaba en Olla Fría y yo estaba en el gobierno militar de Las Palmas. Siempre nos ha gustado pues las mismas cosas, ¿no? De hecho, nos dio por sacarnos también la licencia de vuelo de piloto privado, los dos por la misma época también, ya éramos grandecitos. Bueno, cuando estábamos en la residencia, nos íbamos juntos al gimnasio, siempre compartíamos mucho. Tenía su novia, claro, tenía su ratito para su novia, y los momentos de ocio, pues sí, los compartimos hasta el punto que cuando terminó el curso, nos dio por irnos a Inglaterra los dos juntos, y bueno, él lo ha contado ya más de una vez, y no éramos realmente los mejores turistas o inquilinos que podían tener los bed and breakfast, que se llamaban en aquel entonces, cuando teníamos que hacer una semana antes de estar con nuestra familia aprendiendo inglés. Y yo creo que no repetimos ni una sola noche en el mismo lugar, porque es que, claro, éramos gente joven, 17, 18 años, y lógicamente pues conocíamos muchísima gente, mexicanos, de todos lados, y siempre pues nos reuníamos en la habitación, y era muy raro
que al día siguiente nos dieran no, que nos teníamos que ir de ahí a buscar nosotros. Eso en una semana. Yo creo que una semana no repetimos noche en ninguna de los bed and breakfast, antes de estar con la familia. De hecho, él terminó una semana antes y se vino al final, la última semana conmigo, con mi familia. Por cierto, que nunca más he sabido de ella, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Esa es la parte humana. Blas ha sufrido mucho porque al estar en la política le han dado bastante, muchísimas veces, casi siempre, muy injusta, ¿no? Porque ha sufrido mucho su familia, una familia que es maravillosa, todos ellos son fantásticos. Blas ha sido siempre un pilar en esa familia, siempre ha trabajado y ha luchado mucho por su familia, no, como todos nosotros, pero él era un pilar importante. Sus hermanos, que son fantásticos, su madre, su padre, siempre han tenido un puntal en casa que ha sido Blas. Y la verdad es que cuando veo que recibe muchas críticas injustamente, pues también, claro, me duele muchas veces, claro, me duele siempre, ¿no? Blas ahora está muy comprometido, sobre todo ahora en esta fecha, ¿no? Pero una vez que Blas ha llegado a las posiciones de gobierno, ¿no? En el ayuntamiento, en el cabildo, pues hombre, normal que el contacto, no tengamos tanto contacto como teníamos antes, pero somos conscientes de que cuando la persona está al frente de un barco que hay que marcar un rumbo y llevarlo a buen puerto, pues hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo crear, y él tiene esa capacidad y muchísimo más. Él va a seguir mucho tiempo ahí porque es una persona válida y ojalá que siga ahí, porque no tenemos muchos Blas en Fuerteventura. Que desearle lo mejor, de verdad. Él sabe que le quiero mucho, que le tengo muchísimo aprecio, y yo creo que es mutuo, y te deseo lo mejor, compañero, tú lo sabes. Carlos Aroche. Sí. Un personaje también. Un crack. Además, esas imágenes que se proyectaban ahí, sí, era de su viaje en aquella época a Inglaterra. A estudiar en Oxford, sí. Es lo mato. ¿Por? Porque no es el... es que usted no tiene esas fotos, creo, ¿no? No las tengo. No tiene esas fotos. No tengo la foto, no la tengo. Bueno, pues... Pero bueno, sí, es verdad que nos echaron en 4 noches 5 veces o algo así. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, y sobre todo que se mantenga esa amistad de muchos años. Sí. Blas, ya estamos en la recta final del programa. Vamos a proyectarle unas imágenes y usted nos lo define en 10 segundos, si pudiera ser. Muy bien. ¿No se conoce? Sí. Tendría muy pocos años, 2 añitos o algo así. No sé, eso estaría en la famosa foto de la salida de oveja. Mis abuelos, 2 de ellos. Sería alguna fiesta familiar, ¿no? Pues veo... Eso era, si no recuerdo mal, eso creo que era allí, sí, también en Ticio de Grey, sí. Éramos todos pequeños. Era el Morrojable, equipo de fútbol. ¿Jugaba de delantero o...? Jugaba de medio estorbo, jugaba en el centro, estoy viendo a mi izquierda tristemente fallecido por un accidente en cafete de gas. Estoy viendo algo. Mi abuela, que en paz descanse, siempre quería hacer pan, pero no había forma de que lo hiciera sola. Estaban siempre los nietos alrededor. Sería alguna primera comunión o algo, o alguna fiesta del Carmen, Morro. Madre mía. Un quinto malo. Haciendo la mili.
Que la hizo en Tenerife, ¿no? ¿O estuvo en Tenerife? Sí, la hice en Tenerife, estuve en Capitanía General, estaba en la Guardia del Capitán General de Canarias, lo que es Plaza Güell, el gobierno militar, no Capitanía General. ¿Le hizo comunión? Madre mía, soy un gran trabajador, sí, frente a la iglesia. Recuerdos de familia, no, exactamente no recuerdo el evento. ¿Alguna celebración familiar, ¿no? Seguramente, pero la mirinda era predominante. Larita. ¿Con su hija? Sí, Larita, en primera. Vale. Mi hija la mayor. La mayor. Bien, Blas, pues hemos llegado ya pues al punto y final del programa. Le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación en este 10º programa. Pero me gustaría, ¿cuántos años hace que fue usted a Londres con Carlos? Fue en el año 88. O sea, ha llovido desde entonces. Ha llovido desde entonces. Y eso que le prometió que le mandaba aquellas fotos y tal. Y eso que prometió que me mandaba las fotos, sí. Y no ha cumplido. En absoluto. Parece que el que se dedicó a la carrera política fue él. Por no cumplir. Me gustaría que abriese sobre. ¿Son las imágenes de ese viaje? Son imágenes de ese viaje, sí. Bueno, Carlos ha querido cumplir, después de tantos años, ha cumplido Muchísimas gracias. Su palabra de tenerlos aquí. También antes me comentaba de que el Reyes del Sol marcó su vida, la de la familia, que supone, ha supuesto todo, ¿no? O por lo menos el inicio. Sí, es cierto. Yo creo que para toda mi familia, sobre todo para mis padres y para no solo mis padres, sino mis tíos también, que trabajamos mucho tiempo allí, y yo creo que, bueno, lo compraron en el año 83, o sea, y todavía lo conservan, o sea, que no como bar ya, pero cuando mis padres se jubilaron, pero sí, el Reyes del Sol fue un lugar muy que nos dio muchas oportunidades, mucho trabajo, pero muchas oportunidades, sí. Bueno, pues vamos a entregarle también, los compañeros le traen aquí una caja y me gustaría que usted la abriera. Eso pasa por no tener tiempo y ver el formato del programa, si no. Esa foto tampoco la tenía, ¿eh? No, tampoco. ¿La puede mostrar a nuestros telespectadores? Es una foto de su padre, sí, detrás de la barra en el Rayos del Sol. En el Rayos del Sol, sí. Con Paco, aquí, lamentablemente, 2 personas de las que están aquí ya no están, que han fallecido, pero pues sí, este era el... Bueno, ahora sí que hemos llegado hoy al punto y final. Blas, solo queremos agradecerte el que hayas estado aquí. Espero que te hayas sentido cómodo. Yo sé que algunas veces durante el programa te has emocionado. Y ofrecerte la cámara de Mírame Televisión para que aportes lo que consideres oportuno. Muchísimas gracias por invitarme. Honestamente sí que me ha sorprendido porque no sabía cómo era el formato del programa. Pero bueno, en cualquier caso decir que a los ciudadanos de Fuerteventura, que todos, es verdad que todas las familias pues se esfuerzan, se esmeran y todas tienen su lado muy positivo. En cualquier caso, lo que creo que debemos de seguir trabajando y teniendo ilusión. Si tienes ilusión y objetivos en la vida, tardarás, pero los podrás conseguir. Sin objetivos yo creo que no va a ser posible, pero sobre todo a toda mi familia, muchísimas gracias a todos, ¿no?, por las palabras que me han dedicado, a mis amigos, concretamente a Carlos también por esas palabras. Y me han traído recuerdos muy bonitos de ese viaje que tan entrañable nos hizo. Además, fuimos
las primeras personas becadas de la isla de Fuerteventura para viajar al extranjero a estudiar idioma. Debo recordártelo, que para que nos dé la primera beca que dio el Cabildo de Fuerteventura para poder estudiar al menos durante ese tiempo, esas 3 semanas que estuvimos en esos primeros pinitos. Qué casualidad. Nosotros recibimos esa primera beca como estudiantes ahí. He podido presidir el Cabildo de Fuerteventura y espero estar, cuando acabe mi mandato, espero haber respondido a las expectativas que todos aquellos que de la isla de Fuerteventura esperan. Gracias. Pues nada, hemos llegado al punto y final de nuestro programa de hoy con Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura. A ustedes, gracias por seguirnos y hasta el próximo programa. Que sean felices.